lo dejamos así. Adelante, Marlene, y muchas gracias. Buenos días, hermanos. Vamos a leer Marcos, el pasaje de la lectura de hoy, que nos llevará a la predicación del pastor Andrés. Desde Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Leemos la palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron: ¿Por qué todos le veían y se turbaron? Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vale, muchas gracias, vale. Qué bien. Bien leído, bien claro. Y otro pasaje interesante. Hemos tenido bastantes enseñanzas, ¿no? En este libro, este recorrido por el libro de Marcos. Yo creo que cada domingo hemos tenido alguna enseñanza que ha resaltado, ¿no? Que ha salido para el beneficio nuestro, para seguir caminando, seguir creciendo en el Señor y seguir aprendiendo del Señor, de su propio ejemplo. Aprendemos del Señor, ¿verdad? De su enseñanza y de su ejemplo, pero a que también aprendemos de los discípulos. ¿A que sí? Seguro que sí. ¿Qué aprendemos? Muchas veces el cómo no hacer las cosas. ¿A que sí? Suelen ser a veces ejemplo de cómo solemos ser nosotros también. Y cómo no debemos de reaccionar. Recuerda que los evangelios, como toda la Biblia, los evangelios son muy transparentes. Dios nos da la enseñanza, nos da las cosas tal como son. No lo maquilla, como escritos humanos suelen hacer, con biografías y cosas así. Suelen siempre maquillar, dejarlo, poner lo bueno, olvidarse de lo malo y hacer un cuadro más bonito de lo que es. Pero el Señor aquí en su palabra siempre va enseñando cómo son realmente sus hijos. Y si has leído la Biblia enteramente, por lo menos una vez, te habrás dado cuenta de que los hombres y las mujeres de Dios no son perfectos. ¿Quién aquí ha leído por lo menos una vez la Biblia entera? ¿Quién? A ver. Vale. Algunos no sé, ni por ahí, ¿no? Bueno, entre 20 y 60. Bien. Si no lo has leído, espero que estés en ello. Comiendo de todo el menú que Dios nos ha dado, no solamente los chuches que te gustan. Lee toda la palabra de Dios. Incluso aquello que te cuesta entender, pues busca, investiga, hay buenos libros sobre todo, o haz preguntas, como muchas veces hacéis, pero leer la palabra de Dios entera. Os vais a dar cuenta de que el único perfecto es el Señor Jesús. Todos los demás se ve que son pecadores. Alguno tiene poca cosa mencionada, algunos tienen más, algunos tienen pecados muy fuertes y otros menos, pero la enseñanza o el retrato global de la palabra de Dios es que si encuentras a un creyente, no creas que es perfecto, que te va a dar un ejemplo perfecto, no, porque los creyentes somos humanos, pecadores, salvos, sí, por la gracia de Cristo, pero con
muchas deficiencias, y me encantó también el testimonio de Wilmer, hablando de algo que no había hecho y que el Señor le estaba trabajando en él, que era el dar el evangelio a otras personas. Y poder dar esos libros me encanta, y no siempre todos van a cogerlo de manera agradable. En la mayoría de los casos sí. Esta semana estuvimos fuera unos días y también pude dar varios a personas que nos estaban sirviendo y lo cogieron muy bien. En algún caso una señorita que nos atendió, le dimos el libro y dijo: Ana, me encanta leer, gracias, lo voy a leer. Y digo: vaya, pues qué bien, ¿no? Y así muchas veces, si antes de dar el libro te portas cristianamente, significa con amabilidad y con buena educación, pues normalmente las personas van a coger un libro de regalo y cogerlo bien. Así que aprendemos del Señor Jesucristo, ejemplo perfecto. Aprendemos de los discípulos, ejemplos, lo que sí hacer y lo que no hacer. Bien, entonces, ahora estamos en el 45, como nos leyó Marlene. Acaban de dar de comer a miles y miles de personas. Están cansados, recuerda, no tuvieron la oportunidad de descansar como era la intención, de descansar, y sirvieron, y los discípulos pensaron que se iban a librar en cuanto ya hacía hambre y se estaba haciendo un poco tarde ya, y intentaron que el Señor enviase a las multitudes por ahí a coger comida, y el Señor dijo: no, aquí todavía no hemos terminado, hay que darle comer nosotros. Entonces otro rato, ¿no?, sirviendo, pero ya llegan al final, y en el 45 enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Importante. ¿Por qué entraron en la barca? Tengo que hacer caso a lo que dice siempre. ¿Por qué entraron a la barca los discípulos? No todos a la vez. ¿Por qué entraron a la barca? Porque les dijo Jesús: entrar en la barca. ¿Vale? Entran en la barca porque el Señor les dijo: debéis entrar en la barca. Era el plan de Dios, el plan de Jesús, es lo que quiero resaltar. Era el Señor Jesús, no fue idea de ir: bueno, vamos a la barca, nos vamos a ir a pescar, nos vamos a ir de paseo, o vamos a ir a otro lado, estamos cansados ya, Señor, hasta luego. No. Entraron en la barca porque Jesús les hizo entrar en la barca e ir delante de la Betsaida, un pueblo que está a la ribera, en la orilla, pero en el otro extremo, digamos, de Mar de Galilea, al lado, en la otra ribera, como dice. Entre tanto que él despedía a la multitud, entonces tiene a miles de personas que ya están contentas, están bien alimentadas, han sido bien enseñadas, y ahora el Señor dice: vale, ¿sabéis? Ya a casa, ya os he sanado a todos, os he dado de comer, a casa ahora, porque mis discípulos están cansados, y yo también, y tenemos que descansar. Yo no sé qué dijo, pero los despidió. Y dijo: vosotros, discípulos, meteros en la barca y iban hacia Betsaida. Os veré luego, me imagino que dijo algo así. Así que entran en la barca y se ponen a remar hacia Betsaida. 46. Y después que los hubo despedido, el Señor no fue a Betsaida, sino que subió al monte a orar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que orar el Señor? Se supone, entre comillas, que Él es Dios, porque va a orar. Bueno, la oración no es solo pedir a Dios las cosas de tu lista. La hermana Antonia nos leyó la lista de peticiones y oró, y eso es parte de la oración, pero no es toda la oración. La oración se compone de peticiones, se compone de alabanzas, se compone de conversación con el Señor. Es una conversación con tu Padre Celestial. ¿Tú conversas con Dios? No. ¿Tú caminas con el Señor
de la mano, digamos, y durante el día estás hablando con el Señor? Alguno te ve, igual te dice, como Elías a Ana, ¿tú estás borracho o qué? Que digan lo que quieran. Pero el que camina con el Señor a lo largo del día, en cualquier momento distraído o en cualquier momento no ocupado intensamente con actividad mental, ¿qué suele pasar? Pues estamos hablando con el Señor. ¿Te ha pasado alguna vez que has dicho algo al Señor en voz alta? Y a ver si alguien te ha visto. ¿Le ha pasado a alguien? Sí, muchos. Y igual lo intentas disfrazar de alguna manera, ¿no? Para no quedar, digo, en ridículo. Porque sí que se ve raro cuando una persona va hablando consigo mismo, o algo así. Pero quizás hay personas creyentes que la única oración que saben es la de pedir. Señor, esta es mi petición. Vale, ya está. Me voy. Mañana otra vez. El Señor Jesús oraba, pedía al Padre, tenía peticiones. Sí, hay peticiones en Juan. Él pide una cosa y otra cosa. No es lo mismo como pide Jesús como pedimos nosotros. Nosotros pedimos desde la ignorancia a veces, totalmente, ¿no? Pero el Señor pedía al Padre, pero también alababa al Padre, también simplemente caminaba y conversaba con el Padre. Y de alguna manera misteriosa están separados el Padre y el Hijo, en cierto modo. Ya sé que ya tengo que tener cuidado, suena herejía. Pero están separados porque el Hijo no está con el Padre presente en ese momento, en su cuerpo por lo menos no, y el Señor buscaba oportunidades para conversar con el Padre. ¿Cómo serían aquellas conversaciones? ¡Wow! Yo no quiero ni entrar por la imaginación, porque parece que estás en tierra sagrada, ¿no? ¿Cómo sería el Padre hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo en esas conversaciones íntimas? Él va al monte, dice el versículo, a orar. Y al venir la noche, todo esto sucede al atardecer, anochecer, ya es de noche. La barca estaba en medio del mar. ¿Qué hacen en medio del mar? Se supone que deberían haber llegado antes. No era tan lejos. Estaban en medio del mar, donde estoy, versículo 47, y él solo en tierra. Bien, recalcando que él está con ellos. 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Esto ya es de madrugada, antes de amanecer, pero... Y mira cómo están los discípulos, en qué condición están. Han estado sirviendo. Han estado con el Señor repartiendo comida, ayudando a la gente, trayendo a los enfermos, organizando. No estarían ahí como estatuas todo el día, ¿no? Estaban trabajando, estaban ayudando al Señor. El Señor curaba, pero los discípulos estaban ahí ayudando y organizando y controlando, por decirlo de alguna manera, a la gente. Y estaban súper cansados. Se ponen en la barca y empiezan... Y tienen el viento de frente. Y es como 3 pasos para adelante y 2 para atrás. 3 para adelante y 2 para atrás. Oye, Pedro, que no estamos avanzando aquí, Llevamos remando 1 hora y no hemos... Venga, vamos a turnarse. No sé cuánto remos tenía el barco. No sé. Pero ellos estaban remando, estaban cansados ya con sueño. Imagínate, algunos igual se turnaban durmiendo, pero estaban con sueño, estaban exhaustos, remando contra el viento. Tenían una oposición natural contra ellos, estaban haciendo lo que el Señor les dijo: ir a Bethsaida. Sí, pero es que no podemos
hacemos? Es que no avanzamos. A veces parece que no avanzamos, ¿verdad? También en las cosas que Dios nos da para hacer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Pastores, por ejemplo, están comenzando una obra y, Señor, que yo voy para atrás, no voy para adelante. Suele pasar. Igual tú estás trabajando en algo espiritualmente, en la lectura de la palabra y estudiando y dices, yo no estoy, Señor, esto no me está alimentando, yo no. Y a veces estamos haciendo la voluntad de Dios, pero parece que vamos casi para atrás. Pues ellos están así. Estaban cansados, estaban con mucho sueño. Y el Señor viene andando sobre el mar. Nosotros lo hemos leído desde pequeño, algunos. Ya, ¿qué pasa? Yo siempre ando sobre el mar, no hay ningún problema. Ellos no han visto a nadie andar jamás sobre el mar. Ni se les ha entrado en la cabeza que alguien ande sobre el mar. Y están cansados, tienen sueño, son las 4 de la mañana. Este viento que no les deja avanzar. Y alguien pasa caminando sobre el agua. ¿Cómo reaccionan? Pues como niños prácticamente. Dice, el Señor no va a la barca. El Señor está caminando sobre el agua. Hay viento, hay olas, evidentemente, hay brisa, hay, yo qué sé, spray. Y les viene, fíjate lo lentos que iban, que les adelantaba uno que iban dando. Eso es lento, ¿eh? Están ahí remando y es como el... No sé qué película es, pero bueno. Déjalo. Iba adelantando uno que no debía estar el poder adelantar y va adelantando. Y el Señor pues va caminando y claro, y ellos dicen que... Y quería adelantarse, viéndolos ellos. Andar sobre el mar. Que sí, que no era broma. Era andar sobre el mar. Pensaban que era un fantasma. Creían en fantasmas entonces. Me imagino. Si no, en ese momento sí. Pensaron que era un fantasma. Y gritaron. Esto es ponerles un poco en evidencia, ¿eh? Esto es el Señor dándonos la Biblia, dándonos el relato como es. Menos mal que no nos da más detalle, por vergüenza de los discípulos, ¿no? Y nosotros podemos imaginarlo y nos reímos un poco, pero verlo sería curiosísimo, ¿eh? 12 discípulos, me imagino que están los 12. Y están gritando porque han visto lo que ellos piensan es un fantasma. Ay. Bueno, porque todos le veían y se turbaron. Tenemos que tener mucho cuidado en las circunstancias en las que estamos cansados o cansadas. Son momentos peligrosos cuando estamos cansados, muy cansados o cansadas. A veces es porque nosotros hemos hecho demasiado, culpa nuestra, pero no siempre. A veces es lo que nos ha tocado. Estos discípulos no se puede decir que era culpa de ellos, que estaban cansados, ¿no? El Señor les estaba pasando por una prueba de intenso cansancio. Y es un momento muy vulnerable. Y se turbaron. Pero enseguida, porque el Señor no les está chichando, se dice. No está jugando con ellos.
les está preparando, les está enseñando, les está instruyendo para que sean más fuertes, no tienen ni idea de lo que les viene encima. Tomás no tiene ni idea de que va a terminar en la India. Igual no sabe ni lo que es la India. Eso es la tradición, pero se supone que sí. Pedro no tiene ni idea de que va a estar en Roma. Se fueron esparciendo. Y estas son pruebas para lo que les viene, para que sean más fuertes. Y el Señor nos manda pruebas para que seamos más fuertes. Y tenemos que darnos cuenta también de que hay momentos en que somos más vulnerables a caer y a contestar mal, a reaccionar mal. Y es cuando estamos cansados. Importante es saber descansar. Como hemos dicho muchas veces, hay algunos que parece que no hacen más que descansar y hay otros que parece que nunca descansan. Y luego hay todo lo que hay en medio. Pero ellos están ahí gritando en pánico. Y el Señor enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, ánimo. Yo soy, no temáis. Realmente, con solamente esas palabras, el corazón del creyente descansa. Y las turbulencias y las tormentas de la vida no desaparecen, pero de pronto ya no tienen tanto poder en la vida de uno. Cuando escucha del Señor: yo soy. Yo soy. Esta mañana, en el estudio devocional de la mañana, no sé quién estaba conmigo ahí, pero vimos el estrés del miedo, el estrés de la soledad y el estrés de la tristeza. ¿Cómo superar esas tensiones, esas presiones? Y vimos cómo lo hizo David. Jehová es mi pastor. El que escuchaba: yo soy tu pastor. Yo soy. Aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estoy contigo. En ese momento, el corazón que escucha dice: no es un fantasma, es el Señor. Amén. Y el corazón del creyente aprende a agarrarse de Dios. Y en las turbulencias y en las pruebas, no quiere decir que no ve un fantasma de pronto y empieza a gritar. Claro, así somos. Pero el Señor no te dejará en paz, no te abandonará, no seguirá caminando, no vendrá a ti. Igual te hará sufrir un poco, para que lo recuerdes. Que el miedo también nos ayuda a recordar, ¿no? Pero dijo: no temáis, para que vais a temer si soy yo. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. ¿Qué es lo que escucharon los discípulos que lo arregló todo? La voz de Cristo, la voz del Señor. Y si tú pasas por pruebas y turbulencias, dificultades angustiosas, nuestro hermano José Luis esta semana pasado por el fallecimiento de su madre, momentos de tristeza, momentos de dolor en tu corazón,
¿Cómo vas a oír la voz de Cristo? No por aquí, Lo vas a oír por aquí, en la palabra que nos ha dejado. La voz de Dios escrita es nuestra fuente para todo lo que necesitamos en la vida. No todo lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Subió la barca y se calmó el viento. ¿Por qué? Pues porque ya no tenía por qué. El viento ya había cumplido su función el viento y el Señor igual ya ni le habló. Sino que el viento se fue. Así de sencillo. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pasan de una maravilla a otra, ¿verdad? De una sombra a otra. Los discípulos están siempre no aprendiendo así. 52. Porque aún no habían entendido, por eso vamos a terminar. Aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminamos con este versículo. Muy importante este versículo. Muy importante. Está allí a propósito. Y nos enseña algo. Y es de que podemos ver los milagros de Dios, o podemos escuchar grandes mensajes del Señor, podemos ver tremendos versículos y tremendos pasajes, pero podemos tener el corazón duro y no aprendemos, no avanzamos. Y ¿qué hacer? Qué triste, ¿verdad? Ver a hermanos, hermanas, jóvenes que conocen al Señor, han conocido al Señor, pero están estancados, están sin avanzar. Están duros de corazón, es lo que dijo. No lo he dicho yo, lo ha dicho el Señor, que somos o tenemos el corazón duro a veces y no avanzamos, no porque no tenemos la palabra, sino porque tenemos el corazón duro, entonces no entendemos lo que Dios ha hecho. Así que el Señor nos dé corazones sensibles, humildes, corazones abiertos, no al mundo, sino abiertos a Él. Es lo que queremos tener. Entonces los discípulos nos enseñan otra vez. ¿Qué no hacer? ¿Cómo no responder? O por lo menos, luego, pues, cómo el Señor nos ama y no nos abandona, y no nos deja. Y aunque tú estés luchando contra Dios, si es que estás luchando contra Dios, el Señor no te va a dejar en paz. Va a venir a ti, va a venir donde ti, y va a trabajar en tu corazón y en mi corazón. ¿Por qué? Porque nos ama. Amén. Por eso no nos deja. Bien, vamos a orar y luego cantamos para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra, por este relato, esta escena tan interesante contigo y tus discípulos. Ayúdanos, Señor, a tener corazones sensibles y que aprendamos de ti y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor, por el mensaje. Vamos a cantar el último himno y así luego quedamos.